El lenguaje ha creado al hombre, más que el hombre al lenguaje. Entre Palabras, un programa dedicado a analizar temas de interés humano, social y cultural desde la perspectiva de la psicología y el psicoanálisis. Todas las palabras que decimos esconden un secreto. Entre Palabras. ¿Cómo están, queridos amigos de Entre Palabras? Estamos con nuestro ultimísimo programa del año 2020. Nos vamos a tomar ya nuestra vacación y esperamos que el próximo año ya haya un mejor control del COVID y podamos retornar a la radio. Y el día de hoy estoy acompañado como panelistas con dos grandes profesionales y amigos, que es Angélica Fernández. ¿Cómo estás, Angélica? Hola, ¿qué tal a todos Entre Palabras? Qué lindo volver a estar en conjunto, ¿no? Porque habíamos estado haciendo cápsulas individuales. Hacer el programa entre varios tiene otro toque, otro tinte. Entonces estoy muy feliz de poder estar con todos ustedes y además con el tema que es realmente bastante interesante y socialmente está muy a flote, podríamos decir, y preguntas alrededor del mismo. Bueno, un poco también introducir el tema, porque no lo he dicho en la presentación. Esta es la segunda parte sobre hombres maltratadores. ¿Existirá un perfil psicológico? Ya hice la primera parte con una pequeña historia y en esta conversación vamos a tratar de mostrar dos historias y un testimonio. También estamos con Carlos Larraín. ¿Cómo estás, Carlitos? Querida Dani, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Angisita, ¿qué tal? Un gusto y un placer compartir este escenario con ustedes. Como siempre, me es grato disfrutar de este momento, de compartir diferentes temas que trasladamos Entre Palabras, y más con el título que lleva hoy día Danicita, ¿no? El ultimísimo, ¿no? Ese ultimísimo es el que de pronto me resuena mucho más. Entonces, ojalá que no sea el ultimísimo. Del año. Ah, ya, del año. Del año. No, pero sí, siempre es un placer compartir con ustedes y con un tema que además tiene un propósito detrás, que es la producción que Dani realiza día tras día con el tema de la radio, de los audios radiales, y son las radionovelas que ya está produciendo e incursionando con este nuevo panorama de comunicación, ¿no? Entonces escuchen, los audios son súper interesantes, estas radionovelas que te enganchan con temas súper fuertes y que tocan nuestra propia realidad, ¿no? Danicita, entonces merece un análisis, merece que la gente también tenga una respuesta desde el psicoanálisis de cuál es el conflicto y la conflictiva en este caso de los perfiles maltratadores masculinos, ¿no? Bueno, a ver, yo les voy a contar un poco cómo nace igual. En radio están trabajando mucho esto de la prevención de la violencia por los casos que se han desbordado con la pandemia, ¿no? Le dicen la otra pandemia de la violencia, ¿no? Hacia la mujer. Uh-huh. Y como que me dicen, ¿será que nos puedes dar un perfil psicológico de hombres maltratadores? Sabemos que no todos son iguales, pero necesitamos un perfil para que las mujeres puedan detectarlos y salir rápido de una relación violenta, ¿no? Como que esa era la pregunta que me lanzan en radio y yo me tomé mi tiempo para reflexionar y estaba entusiasmada, ¿no? Pero de repente cuando uno visita el Facebook, ¿no? Hay muchas páginas cochabambinas, incluso que están tratando, feministas, incluso que están tratando el tema de la violencia contra las mujeres, claro. Que aún yo le puedo decir que lo he googleado, ¿no? Así que a ver qué dicen, ¿no? Otros psicólogos, porque yo también voy a dar mi posición, ¿no? Que como que uno es psicólogo y pienso lo mismo que todos, ¿no? O hago de la teoría lo mismo, ¿no? Entonces empecé a googlear y hay como 5 tips, ¿no? Para que detectes a un hombre golpeador, ¿no? O 5 consejos, si es celoso, que si no te deja tener amigas, ¿no? Entonces ponen una cosa estereotipada, ¿no? Y que generalmente la responsabilidad es el patriarcado, ¿no? Es el discurso del patriarcado
Atracador maldito, ¿sí? Sí, sí, ¿no? Estos hombres, y en un punto quedan como los hombres malditos, y ahí habría que movernos, ¿no? Como que las mujeres siempre son las pobrecitas víctimas, y que los hombres son unos malditos que ejercen el poder, ¿no? Entonces, por ahí no hay como un intermedio, ni una complejización del tema, ¿no? Incluso yo podría decir que hay un poco de flojera intelectual ahí, porque como que nos quedamos en un discurso y podemos repetir, y hacemos que la violencia quizás se expanda más, ¿no? O crezca, porque al final terminamos violentando a los hombres, ¿no? Porque esos son unos malditos, ya también como que todos entran en la misma bolsa, ¿no? Y también he escuchado a los psicoanalistas, ¿no? A muchos psicoanalistas hombres y psicoanalistas mujeres, donde siempre hay una respuesta que es el caso por caso. Bueno, vámonos al caso por caso, sí, no podemos generalizar. Y es obvio, nosotros no trabajamos con una generalidad, pero sí con un síntoma que capaz es algo como identificatorio en un punto, ¿no? Que, por ejemplo, una de las psicoanalistas, Sandra Claudia Palau, dice, los crímenes también se ponen de moda, ¿no? O sea, la violencia hacia la mujer siempre ha habido, pero el crimen de moda es el que marca un estereotipo, y por eso la gente puede decir, no, Dios mío, es el mismo crimen, la apuñalaron, la botaron a la basura, ¿no? O sea, como que hay algo de moda que se pone en los crímenes. Y que ahí hay que tener cuidado, porque ahí generalizamos y pensamos que todos los crímenes son iguales por ese hecho visible, ¿no? Entonces, lo que yo más o menos he querido hacer al construir estos personajes masculinos, ¿no? La primera historia ya se dio en el primer programa, ¿no? Donde sí me he basado en un hombre que realmente tenía algo con la virilidad y ser el macho, y la construcción un poco fallida, ¿no? Que hace cuando se enamora. En estas dos historias trato de mostrar también algo de estructuras clínicas, que es algo que también va como una respuesta para aquella persona que me preguntó de, ¿hay algún perfil de maltratador psicológico, ¿no? Es un perfil psicológico que, más allá de googlearlo, quiero que reflexionemos y también nos sensibilicemos y salgamos, ni tampoco como de justificar los crímenes, ¿no? Como que realmente cada uno tiene que hacerse responsable de sus actos, ¿no? No puede venir un hombre y hacer esto con el cuerpo de una mujer, pero también ver cómo en la mujer no es como una construcción de tan buenas las pobrecitas, también en las mujeres hay algo agresivo, también hay algo a veces muy particularmente que las hace también un poco insoportables, ¿no? La cosa es ver cómo en ese armado de pareja los hombres pueden hacer algo con eso insoportable que puede traer una mujer, ¿no? Que acá le ponemos el término de lo femenino, ¿no? Sí, y con lo que dices también, Dani, habría que recalcar este hecho de que las parejas que se arman o que se construyen no son casuales, ¿no? Es decir, no es porque uno dice, ay, de casualidad me conocí o de casualidad se conoció, pero en realidad hay algo atrás de esa casualidad, entre comillas, que hay una causa de por qué esa pareja ha construido una pareja, ¿no? O sea, esas dos personas han construido una pareja. Sí, eso es verdad. No es azaroso, digamos, ¿no? Esta elección de pareja. El tema es bien amplio, ¿no? Ángel, Bencita, o sea, primero notar de que el tema de la violencia es un tema de la época, y yo creo que son todos los enfoques desde el campo del derecho, la antropología, lo social, la psicología, nosotros como formados en el psicoanálisis, que de pronto hay un empuje sobre querer investigar qué hay detrás de la violencia. Entonces, fíjense que personalmente algo que a mí me llama la atención ir trabajando en la violencia, o sea, que se juega puntualmente en la violencia doméstica, ¿no? Es lo enigmático de la violencia, de la violencia doméstica, ¿no? O sea, siempre hay una cuestión, un espacio, una impronta que no se puede responder ante la violencia.
algo que no se puede elaborar, algo insoluble, que no se logra admitir dentro de una relación entre la mujer y el hombre, ¿no? Entonces hay un punto enigmático que uno no puede dar cuenta ante un lugar subjetivo, ante mi propia subjetividad, ¿no? Tanto por el lado del maltratador como de la maltratada, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va donde muchos autores agarran y dicen la violencia tiene una estructura también, ¿no? Hay una estructura acerca de la violencia, ¿no? Entonces esa estructura me parece que es importante darle un escenario. Ese escenario es cómo se juega dentro de esa modalidad violenta la subjetividad de la mujer y cómo se juega la subjetividad del hombre dentro de esta relación. A mí me parece interesante el título del tema, hombres maltratadores, ¿no es cierto? O sea, cómo se juega la subjetividad del hombre maltratador, puntualmente, ¿no? Dentro de esta estructura de violencia. Entonces, es bien interesante ir tal vez analizando cuáles son esas respuestas que de pronto el hombre tiene ante ese punto enigmático de la relación, ¿no? De la relación de pareja, puntualmente. Entonces, fíjense que tal vez nuestro desafío no es hablar sobre perfil, me parece que es importante desmitificar que hay un perfil de la violencia. Me parece que para nuestros radioescuchas, para la gente que nos está viendo y escuchando, es importante decirles de que no hay un perfil, ¿no? Exacto. O sea, sí es una cuestión muy humana, muy nuestra, tal vez, de encontrar lo que tú dices, una etiqueta, una forma de catalogar, un protocolo como pasos a seguir, o un perfil para detectar algo, pero en realidad no las hay, ¿no? Lo que sí es importante observar, personalmente digo, es ir escuchando ciertos mitos. ¿Para qué? Para desmitificarlos, ¿no? Por ejemplo, uno es el tema de encontrar siempre perfiles a todo, donde no hay, ¿no? Otro, me parece que es el tema de la educación. Pensar que la violencia es producto de gente que no ha sido bien educada, digamos, ¿no? O regulada por la educación, o que de pronto la violencia solo pasa en familias que no han pasado por el colegio, ¿no es cierto? O no han sido formadas, ¿no? Entonces, hay que romper con esos mitos. Es importante más bien hablar de mitos que al mismo tiempo sostienen la violencia. Eso me parece irónico. O sea, el seguir pensando que la educación, que la falta de educación es signo de violencia, es como liberar a la gente que es bien educada de estos actos violentos, que no es así, ¿no es cierto? O sea, no pasa por una cuestión cultural, señores y señoras, pasa por una cuestión subjetiva. Cómo das cuenta de ese lugar de violencia dentro de tu relación de pareja, no como tú la vives, cómo la estás viviendo. Y es importante observarnos desde ahí. Por eso digo que al final de todo, siempre terminamos viendo un punto enigmático, un lugar donde no podemos responder, ¿no? Por eso es que buscamos siempre ese lugar de perfil, de catalogar, de tips, ¿no? O sea, ahí donde no podemos responder, le decimos eso, o sea, pensamos que esas son las salidas de pronto, ¿no? Entonces nos iremos con la segunda historia, que es sobre Mateo, y después regresamos para hacerle como una lectura. Mateo era un hombre muy tranquilo, demasiado diríamos. En el colegio nunca tuvo problemas con nadie. Trataba de no meterse en cosas violentas, peleas entre amigos y cosas que él consideraba que no tenían razón de ser. Su familia de nacimiento estaba conformada por una madre, un padre estrictos. La palabra de ellos siempre era la ley. Eran católicos y deseaban que los rituales de su religión se cumplieran sin falta alguna. Mateo, desde muy pequeño, siempre fue pasivo y obediente. Es más, los profesores del colegio lo admiraban y cuando se hizo adulto en sus trabajos lo admiraban por la manera de cumplir todo lo que se le pedía sin cuestionar ni decir nada al respecto. Hasta que se enamoró. Su mujer era igual de estricta que sus padres, católica y muy metida en los rituales. Ella siempre decía a sus amigas:
Me casé con el hombre perfecto, gracias a Dios. No me contradice en nada. Me hace caso, me ayuda. Todo lo que pido, lo cumple. Uno de esos días Mateo tuvo problemas muy graves en el trabajo. Una compañera suya le fue pidiendo de a poco unos documentos. Él, como siempre, sin cuestionarse, se los dio, cumpliendo así con su trabajo y su lugar en el mundo. Lo que él no vio venir es la estafa económica que esta compañera estaba armando hacia la empresa. Y él había ayudado sin darse cuenta. Era un hombre muy pacífico. Ni se preguntó por qué esta compañera le pedía que le diera ciertos papeles de la empresa que estaban en sus manos. Los dueños de la empresa se enojaron mucho, lo amenazaron con levantarle una demanda por ser cómplice de estafa. Él, como nunca antes, se sintió desmoronar por dentro. Nunca había tenido un problema de este estilo. No sabía qué hacer. Era un tipo intachable. ¿Cómo le pudo ocurrir esto? Con esta tensión, llegó a casa. Hola amor, ¿cómo estás? Por favor, necesito que este fin de semana me ayudes con los encargos de mi mamá. Y también quiero que saques a pasear al perro, que lo estoy sintiendo como muy encerrado. Hola amor, no me fue bien hoy en el trabajo. Uy, qué pena. Pero tranquilo, tú siempre lo resuelves solo. Ya vendrán días mejores. Creo que esto es grave, Tania. Me pasó algo que ni yo estoy pudiendo entender. Bueno, ya lo comprenderás después con la ayuda de Dios. Pero por favor necesito que lleves a la tintorería estos trajes. Y no te olvides que tenemos el matrimonio de una de mis primas el día sábado. Creo que no tengo ganas de asistir a ninguna fiesta después de lo que me ocurrió. ¿Qué? ¿A qué te refieres? No podemos faltar. Sabes que es el matrimonio de una de mis primas muy cercanas. Es que no me siento bien, Tania. Ya se te pasará. Tranquilízate. Un favor más. Necesito ir en un par de horas a comprar el regalo de mi prima. Y me tienes que llevar. ¿Sabes cómo odio manejar e ir sola al mercado? Tania, ¿me puedes escuchar? Tania era como sus padres. Solo hablaba, daba órdenes y no escuchaba nada. Era la forma en la que establecieron la conjunción amorosa de su pareja. En esa semana Mateo sintió que Tania era muy exigente con sus demandas, que era insoportable y no tenía límites. Él se sentía cada vez más destruido, desbordado. Ya le había llegado la primera citación del juzgado y su despido por estafa. La noche después del matrimonio, Mateo asesinó con 50 cuchilladas a Tania. Nadie podía creerlo. Era un tipo tan tranquilo, siempre diciendo sí a todo y todos. Con la colaboración de Karina Barrera, Marco Dene y Rosy Meneses. Bueno, una historia un poco complicada, ¿no? Vemos ahí también que no solo, como dices tú, Carlitos, como decías antes de la radionovela, no solo es una cuestión de educación, ¿no? Ni de prevención. Exacto. Que sí se valora mucho que se intente dar estos dos discursos, se intenten dar cuenta, pero también creo que necesitamos para poder hacer una lectura más amplia. Entonces, no sé qué les ha parecido esta historia, chicos. Es una construcción de un personaje donde hay algo de quedarse callado ante la demanda del otro. Bueno, el final tiene esto que decía Carlitos, ¿no? Lo enigmático.
el final es realmente, de pronto mata a esta esposa que era bastante demandante, ¿no? Y que cumplía además como que estos estándares que de alguna manera Mateo le fueron dando desde muy pequeñito, ¿no? Esto de ser estrictos, muy rígidos, y la esposa cumplía esos estándares. De pronto es genial la historia en el sentido de que el silenciar su demanda, ¿no? Ante la mujer le funcionaba. Es un rasgo que él ha ido adquiriendo y que en el tiempo le ha funcionado, lo que tú dices en el relato del testimonio, que él ha encontrado un lugar en el mundo, creo que dices, ¿no es cierto? Entonces, tal cual, o sea, él encontró un discurso en el silencio, de pronto en el responder a los pedidos de la mujer, ¿no? Y encontrar ahí un poco también su masculinidad, o sea, responder ahí a los pedidos, encontrar a la vez un lugar en su propia masculinidad, me parece, ¿no? Se reguló desde ahí y le funcionó, o sea, no le fue mal en la vida, se dan cuenta, porque de pronto era reconocido en el colegio, era apreciado, era alabado, se casa con una buena mujer, entre comillas, para él, ¿no? O sea, la mujer feliz con él, también en la casa, porque obedecía, le hacía caso, respondía a los pedidos, era un tipazo, un buen hombre, ¿no? Entonces, pero acallado en su propia subjetividad. O sea, por eso digo que hay un tema elemental ahí de que este hombre no se conocía nada. No. Solo conocía el deseo del otro, digamos, de los otros. Sí, Mateo, o sea, este personaje estaba completamente aplastado por el deseo del otro, ¿no? Sí, pero él estaba feliz. Sí, claro, porque eso le daba un lugar de, como dices, ¿no? Ajá. Un lugar bueno. La cosa es que quizás ahí se presenta igual en esta cosa que no se hacía preguntas y solo respondía el otro con lo que el otro le pedía, hace un equívoco, ¿no? Porque ahí se mete en un lío laboral que le desarma todo aquello que había armado desde muy niño, ¿no? ¿Cómo podríamos decir entre el equívoco y la contingencia se rompe esta cosa tan estática, digamos, de su manera de vivir y de aceptar las cosas que le dan los otros o le piden los otros? Sí, y exactamente como dice en el relato, ¿no? Cuando habla con la esposa y le dice, escúchame, ¿no? Es decir, antes él escuchaba, él obedecía, él era el pasivo, pero en esta oportunidad, con esta contingencia, con este equívoco, quiere ser escuchado. Pero no lo es. O sea, nunca lo fue. Y nunca lo fue, ¿no? Claro, pero ahí hay un elemento también interesante de notar, ¿no? Y es que este hombre tenía una creencia ciega acerca de lo que decía la mujer, ¿no? O sea, una creencia, un pedido ciego, una creencia ciega, mejor dicho, ante la demanda de la mujer, ¿no? Entonces, en la medida en que él lograra responder a esa demanda, obviamente había una cuestión de completud ante su propio lugar como hombre, ¿no? O sea, él era hombre en la medida que podía responder ante esas demandas. Entonces, esta mujer que trabajaba en la empresa demandó papeles, ¿no? Demandó los papeles que necesitaba sin preguntar. Nunca pregunta por qué, ante nada, ¿no? Nunca cuestiona los pedidos de la mujer. Y esta no fue la excepción. El tema está en que obviamente la estafa es el escenario perfecto donde él cae dentro de sus rasgos varoniles, dentro de sus rasgos masculinos. O sea, cae en ese lugar de menos, ¿no? ¿Por qué? Porque esto ya no le funciona, ¿no? Y eso es importante notar, porque él está introducido en su masculinidad en la medida que él respondiera ante la mujer, ¿no? En el momento en que esto no le funciona, en el momento en que es denunciado por el gerente, me parece, de la empresa, por la estafa,
es en el momento en que él cae de ese lugar de reconocimiento como hombre, dentro de ese lugar masculino, ¿no? Ese punto me parece clave y desencadenante de claro, todo lo que pasa. Y la dinámica libidinal, digamos, ¿no? Porque ¿qué hacía este hombre con las demandas? Las respondía, ¿no? Era como su dinámica. Y a partir de esto vienen preguntas y también no hay una forma de desahogo, si quieren decirlo, ¿no? O descarga, ¿no? Porque la esposa no lo escucha, ¿no? Yo pienso que con los amigos tampoco tenía ninguna comunicación de cómo él se sentía, ¿no? No había eso lo que decimos abricción, ¿no? Que uno habla de su problema y descarga. Y en el caso de que vaya un terapeuta, lo resignifica. Entonces, por ahí yo creo que también una parte de que nos haría cuestionar de por qué muchos hombres tienen una cuestión violenta hacia una mujer es porque no tienen otras vías de descarga, ¿no? No hay una cosa, en este caso se trata de una neurosis, ¿no? Entonces, no hay una vía de descarga y termina siendo un acting out, ¿no? La mata a la mujer, la calla. Sí. En todo caso. Perdón. No hay donde sí, no hay esto donde se enlace esto con la palabra, ¿no? No hay ausencia de donde él podría hablar y resignificar aquello que ha pasado de alguna manera. Claro, pero ahí hay un elemento importante, ¿no? Porque no olvidemos del punto, mejor dicho, el tema enigmático, ¿no? El tema del enigma siempre va a estar presente. Sí. Entonces, en este caso, con este hombre, fíjense que a él no le interesa conocer tampoco a la mujer. O sea, no le interesa saber qué hay en el enigma mismo, ¿no? O sea, no le interesa intentar descubrir aquello enigmático. Lo que le interesa es satisfacer los pedidos de la mujer, las demandas de la mujer, ¿no? Eso le funciona hasta ese momento. Entonces, en el momento en que el escenario cae, ¿no? Él se confronta con la angustia de ¿qué soy sin esto? ¿No? O sea, no hay este sentimiento de querer saber acerca del enigma. El enigma se devela para él, le provoca angustia, ¿no? O sea, es el enigma que se le presenta de forma directa, sin la posibilidad de dar cuenta ante el enigma. O sea, ¿y ahora qué hago con esto? O sea, ¿qué es lo que quiere esta mujer en mi vida de pronto? ¿No? Entonces ahí desencadenan muchas cosas, y como dice la Dani, una descarga o una respuesta ante esto es la violencia, ¿no? O sea, es una respuesta, es una salida ante la renuncia al lenguaje, ante esta cuestión del lenguaje, de hablar, viene la violencia. Entonces es una respuesta, ¿no? Es una respuesta violenta, y eso me parece importante observar ahí, ¿no? Cómo se va dando esto sin previo aviso de pronto, o sea, sin previo cálculo de que esto en algún momento iba a ocurrir. Exacto. Es interesante la lectura que le das, Carlitos, porque al escuchar el relato, una de las preguntas que vino a mi cabeza fue, ¿qué quiere matar Mateo? ¿No? Y miren que ahorita me resonó el nombre de Mateo, ¿no? Matar Mateo, que no sé, me resonó. Pero esta pregunta que me ronda, y hablando justamente del enigma que mencionas, Carlitos, entonces Mateo no es que quería matar a Tania, ¿no? Porque ahí hay algo de lo enigmático, o el enigma que él tenía en ese momento fue que acabó al momento de matar a Tania, ¿no? La esposa. No hay un cálculo, sí. ¿no? Que es también tal vez algo que cuando hacen entrevistas o preguntan a los psicólogos, es como este personaje que asesinó a tal cita es un maldito, seguro planificó, ¿no? Sí, depende de la estructura, podríamos decir que sí hay gente o hay sujetos que planifican un asesinato o que tienen un goce con eso, pero en este caso hay algo que lo invade y la descarga va en el acto, ¿no? Como dice Carlitos, y no hay planificación posible ahí, ni como que es un maldito, ¿no? Por eso también hay que tener cuidado, quizás para aquellas amigas o colectivos feministas, que no se vuelva algo violento hacia los hombres, ¿no? Como algo que los encasilla a todos, como decía Carlitos, los prejuzga y generamos más bien una cadena más violenta, sino también el caso por caso
y saber y leer, ¿no? Porque en los expedientes judiciales un abogado me decía, no hay una investigación a fondo, ¿no? Es como copy-paste del documento que tienen y a ver qué dice la víctima, o sea, no hay ni siquiera un tiempo de reflexión de lo que ocurrió en ese caso, ¿no? Entonces ahí también vemos que ni la justicia a veces está cumpliendo un papel quizás tan regulador si no hay funcionarios públicos que puedan hacer una lectura diferente. Gracias, nos vemos en un siguiente programa de Entre Palabras. Hemos cambiado un poco el formato, búsquenos en Facebook, YouTube y Spotify. Producción Entre Palabras.